Bien, bueno, pues hemos tenido ahí un pantallazo bien interesante de la situación en Palestina, en Gaza fundamentalmente. Tenemos ahora a Javier Larraín con nosotros. Javier Larraín, no sabría cómo presentarte, pero es un estudioso, un académico chileno radicado en Bolivia hace muchos años, ha estado en el Correo del Alba, no sé. Perdóname esta imprudencia, pero es uno de los personajes más lúcidos en el momento actual para analizar la situación de Bolivia, que era otro de los escenarios calientes que queríamos conversar en este café. Uno era Gaza, otro es en Bolivia, donde va a haber elecciones creo que en el mes de agosto, ¿verdad, Javier? Y después vamos a pasar a Estados Unidos para entender un poquito qué es lo que está ocurriendo con Trump en los Estados Unidos y las ramificaciones internacionales que tiene la gestión de Trump. Así que desde La Paz, Javier Larraín, bienvenido, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, Atilio. No sé si me escuchas bien. Perfecto, perfecto. Sí. Perdón la luz detrás, pero estoy en un café que está medio penumbra. Bueno, está muy bien, le da un tono más misterioso a tu participación, pero aún así es muy importante. Adelante, Sí, pues. mira, yo más que una exposición, me gustaría que fuéramos así como pregunta-respuesta. O sea, lo único que puedo adelantar como exposición, en primer lugar, que, bueno, como ustedes saben, hay elecciones presidenciales en Bolivia el 17 de agosto, la primera vuelta. Para salir electo en Bolivia es igual que en la Argentina, es decir, entiendo que el 51%, 50 más uno, y si no, el 40 con diferencia de 10, ¿ya? El 19 de mayo, que recién pasó, se inscribieron los binomios. Aquí, al igual que en Argentina y a diferencia de otros países, se escoge presidente y vicepresidente, ¿ya? Ya. Y se inscribieron 10 binomios. Hasta el 6 de agosto es el plazo legal que tiene el Tribunal Supremo Electoral para validar o no las candidaturas. ¿Ya? Esto es importante. O sea, hasta el 6 de agosto vamos a saber, perdón, el 6 de junio, vamos a Ah, saber qué va en la papeleta, en definitiva. O sea, dentro de unos pocos días más vamos a saber qué es lo que va en la papeleta. Y en este minuto lo que se está viviendo acá es todo un proceso de revisión de muchos de los candidatos inscritos, de sus partidos y de sus alianzas. ¿Ya? Esa es la coyuntura que se está viviendo, en la cual seguramente han leído, habilitan a un candidato un día, lo deshabilitan, habilitan una alianza un día, la deshabilitan, y quizás el punto central es que en Bolivia existen cuatro poderes del Estado según la Constitución del 2009, que la promulgada durante el gobierno de Evo Morales, ¿no? Existe el poder ejecutivo, legislativo, judicial y existe el poder electoral, ¿ya? Como poder independiente. ¿Por qué destaco esto? Porque lo que estamos viviendo hoy, producto de la frágil institucionalidad también del país, es que decisiones que le competen al órgano electoral, ¿ya? Están siendo cuestionadas muchas veces por el órgano judicial. Lo que tenemos en este minuto es un problema de poderes, ¿ya? Entonces tú te encuentras un candidato habilitado por el electoral donde viene un tribunal de la justicia y dice, no, este candidato está inhabilitado. Y en este minuto estamos viviendo esa disputa de poderes, ¿ya? Y ver cuál finalmente prevalece. Por eso se está en vilo, digamos, de si van a habilitar o no a Evo Morales, si van a habilitar o no a Andrónico Rodríguez, que son otras expresiones que venían del MAS, y así, ¿no? Porque dicho sea de paso, hay ciudadanos que han interpuesto denuncias justamente en tribunales judiciales sobre tal o cual candidato, ¿no? Decir, por ejemplo, Evo Morales estaba presentándose por un partido y hubo un ciudadano en un juzgado X que puso, no, mira, este partido no cumple los requisitos por tal. ¿Qué pasa? Que ante el órgano electoral lo que podía ser cierto, lo que podía ser validado, viene el órgano judicial y dice, ah, perfecto, inhabilitado. Y estamos ante esa disputa de poderes, ¿no? Hay quienes abogan y dicen, no, pero si el tribunal electoral tiene la competencia, no tienen por qué intervenir otros poderes del Estado
a establecer quién es el candidato, cuál es la alianza y cuál. Esa es la disputa en términos institucionales en la que se está, es una disputa muy tensa. En el caso del campo popular, ustedes saben que hay una división que ya es manifiesta, es pública, está por el MAS, el movimiento al socialismo, el binomio inscrito, o sea, lo encabeza el candidato presidencial, es Eduardo del Castillo, quien era hasta hace poco el ministro de gobierno de Luis Arce. Evo Morales se inscribió o se intentó inscribir, digamos, con un partido que se llama PANBOL, que fue objetado judicialmente, y que ayer tuvo un fallo favorable de la justicia, por eso te digo, es muy complejo. Y el otro es Andrónico Rodríguez, que venía de las filas del MAS, que venía del levismo en particular, de hecho era un dirigente cocalero, viene del trópico de Cochabamba, pero que presentó una tercera alternativa, ¿ya? Y que se está viendo si se va a inscribir o no, porque su alianza, es decir, el partido al cual él acudió, fue objetado también por la justicia, ¿ya? Entonces se está ¿Sobre qué viendo. base? ¿Sobre qué ¿Perdón? base? ¿Sobre qué base se objeta una alianza, Javier? ¿Sobre qué base? Mira, la objetó, por ejemplo, en el caso de Evo Morales, Pambol, Sí. ocurre algo muy extraño, ¿ya? Que es que este partido no sacó el 3% mínimo que debía sacar en la elección del 2020, ¿ya? Ajá. Este y otros partidos. Entonces, al no sacar el 3%, te tienes que reinscribir como partido. Entonces, ¿qué ocurre con este partido en el cual está yendo Evo Morales? No sacó el 2020. Entonces, el órgano electoral dice no cumple los requisitos mínimos. Se debió haber reinscrito este partido durante 5 años. ¿Cuál es el problema? Que el partido, aún no habiendo sacado ese 5% el 2020, participó en unas subnacionales del 2021. Ah. No sé si por error del tribunal, por negligencia, por lo que sea. Entonces los abogados dicen, pero si ya participó, aún habiendo el antecedente de haber incumplido, existe el principio de preclusión. No puedes hoy aplicarle una medida que ya no la aplicaste, ¿no? Tiene que ir el partido. Esa es la disputa en torno al de Evo Morales. ¿Cuál es la disputa en torno al de Andrónico Rodríguez, por ejemplo, su alianza? Que el partido al cual se acoge la alianza que se llama Movimiento Tercer Sistema incumplió otra condición electoral que era el cambio de la directiva. ¿Ya? Es una cosa, mira, es una telenovela, Tilio, porque en realidad el dueño de ese partido era un matrimonio. Este matrimonio se separó y el que encabeza el partido, el hombre, digamos, hace esta alianza todo y la que puso la denuncia de que se modificó la directiva sin su consentimiento fue la ex esposa. Es un culebrón. Entonces la ex esposa puso la demanda para anular el partido porque se hicieron, ella es parte legal de la directiva y dice, aquí se tomó una nueva directiva sin que yo firmara, sin que yo fuera parte, aun cuando legalmente me corresponde. Es decir, se cometió una ilegalidad. Y el fallo fue a favor de ella, ¿no? Entonces, se están buscando resquicios para anular partidos y siglas. ¿Quiénes lo hacen eso? Lo han hecho mucho. Fíjate que hay un ciudadano, y esto es bien importante, que se llama Peter Beckhauser, que es un tipo militante de un partido de la derecha que se ha encargado de llevar a los tribunales de la justicia todas estas denuncias que te estoy diciendo. Tal partido no cumple el 3%, tal partido no cambió la directiva, tal, y ahí está todo esto enredado entre el órgano electoral y los fallos de la justicia. Qué tremendo. Ahora dime una cosa, ¿hay algunas, debe haber seguramente algunas encuestas preelectorales? ¿Cuál es cómo está esa carrera por ahora, digamos? Porque estamos bastante cerca, ¿no es cierto? Se cierran las Sí, fórmulas el viernes de la semana que viene, por lo que tú me has dicho, el 6 de junio, ¿no? sí. Y Yo creo bueno, que es ahora, muy complejo el panorama porque todas las fuerzas están divididas. En algunas encuestas encabeza la lista algunos candidatos de derecha, como Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga, ¿ya? En algunas encuestas encabezan ellos. En otras, Evo Morales tiene una gran popularidad, ¿no? Pero como te digo, no estaría siendo inscrito, hay un fallo en contra de él.
Entonces uno no sabe qué va a pasar, si lo van a inscribir, no lo van a inscribir, pero ponte tú que hasta ahora, hasta esta hora, hasta el día de hoy, a esta hora, no puede inscribirse. Ya. Sí, había otras que le marcan un porcentaje importante a Andrónico Rodríguez, que es esta tercera vía de lo que fue el MAS, hasta hace poco presidente del Senado. Pero Sí. yo creo que debiera haber, para empezar una segunda vuelta, porque hay división del campo nacional popular y hay división de la derecha también, debiera haber una segunda vuelta. Y el otro cosa que digamos es básica, que el campo popular está dividido en tres corrientes, ¿no? Y por supuesto que eso les afecta y no hay puntos hasta ahora de unidad. ¿Cuáles son las tres corrientes, Javier, así esquemáticamente hablando? Lo que te digo, el arcismo, que apoyaría a Del Eduardo del Castillo. Castillo con la sigla de más, el evismo, que está presionando porque se habilita Evo Morales, y el androniquismo, como le decimos, que, que está muy vinculado públicamente a las figuras de García Linera. ¿Ya? Ah, O sea, de hecho, su dupla es la ex jefa de despacho de García Linera, que fue ministra de la producción durante Evo Morales, pero muchos del círculo de García Linera, del linerismo, apoyan la candidatura de Andrónico Rodríguez. ya. Ahora, esas tres candidaturas, si se llegaran a unificar, ¿pueden obtener una mayoría que les dé el triunfo, digamos? Suponiendo que se Sin duda, renueve. ¿Eh? sin duda. Si el punto es que en estos últimos 3 años no ha habido capacidad de unidad. De hecho, el presidente Luis Arce, cuando se bajó su candidatura hace 10 días atrás, ese fue el llamado, ¿no? Dijo, yo renuncio a ser candidato y llamo a la unidad y de inmediato las respuestas fueron, digamos, en sentido contrario, ¿no? No nos vamos a unir con usted porque ABC y cada cual le puso el calificativo que quiso, ¿no? De hecho, lo que te vas a encontrar es todo lo contrario, ¿no? Acaba de haber esta semana, a principios de esta semana, el fin de la semana pasada, un encuentro de unidad en Estados Unidos de la derecha. Llamaron a los candidatos en la Universidad de Harvard, tuvieron un encuentro para analizar cómo se unen ellos, porque son al menos 7 candidatos de la derecha. Y están buscando la unidad porque saben que si se une lo que era el MAS con lo que era el MAS, digamos, porque Evo Morales ya no pertenece, renunció al MAS, o se une con Andrónico, sin duda gana el campo popular, si lo que estamos asistiendo a algo bien insólito, ¿no? Que el campo popular es mayoría y puede perder una elección estrictamente por la división, no porque no sea el sentido común mayoritario de la sociedad. Qué tremendo, ¿no? Este, bien, dime una cosa, ¿hay algunas otras figuras que han emergido dentro de este contexto? Se hablaba en algún momento como una posible candidatura de Adriana Salvatierra, puede ser, o acompañando un binomio. ¿Cuál sería el binomio de Evo? ¿Evo presentó su binomio o no todavía? Sí, Evo presentó, en algún minuto efectivamente se habló de Adriana Salvatierra, ella es de la corriente evista, Sí. y en algún minuto se pensó en que fuera compañera de fórmula, pero el día de la inscripción Evo Morales llegó con la ex ministra de Cultura, que se llama Vilma Lanoca, que es una mujer joven, que fue ministra, que pertenece al Alto, ese es su origen, su familia es del Alto, entonces vuelve un poco a la dupla que se juega mucho en Bolivia, que es importante tener una figura del altiplano y una figura de los valles de Oriente, ¿no? En este caso, de los valles sería Evo Morales de Cochabamba y pone a una mujer alteña que fue ex autoridad, que es bastante conocida, para tratar de obviamente captar el voto en un país muy regionalizado. Claro, porque también está la ex alcaldesa o actual alcaldesa del Alto como candidata, ¿verdad? Exacto, está yendo en un partido que se llama Morena y que yo creo que le golpeó mucho que participó en la reunión de Estados Unidos con la derecha. Ah, no me Ha digas, sido porque ella, bastante cuestionado, ¿no? claro, Porque porque ella viene de un grupo que es muy aymara, reivindica todo esto, pero de pronto aparece en Harvard
convocaban esta reunión con todo. Ella dice, sí, es que yo estoy siempre abierta al diálogo, pero tú dices, bueno, pero ¿con quién? ¿Y dónde? Y la cuestionante es, ¿las soluciones de Bolivia están en Estados Unidos? ¿Por qué no conversan acá? O sea, es Claro. realmente una cosa muy pusilánime de la oposición de tener que ir a arreglar sus cosas a Estados Unidos y no en Bolivia. Bueno, tengo algunas preguntas para ti. Fernando Sánchez, por favor. Estás muteado. Gracias, Javier. Leí por algún lado que Arce retiraba su candidatura. Sin embargo, por lo que tú nos has contado, es que Arce no era propiamente candidato. Por supuesto que hubo un intento de Arce de ser candidato, pero más recientemente anunció el retiro de su candidatura. No sé si se refiere a la candidatura de Del Castillo, y al mismo tiempo hizo un llamado a Evo Morales a que hiciera lo mismo. No sé si Evo Morales ha respondido a este llamado o esta invitación de Arce, que parece conciliatoria, porque es una forma de decir, nosotros nos retiramos y vamos con un tercero. No sé si el tercero, que a mí me sonaría como lo lógico o lo natural, sería Andrónico. Uno. Y lo segundo, escuché en una entrevista a García Linera, que pues hizo una durísima crítica a ambos, tanto a Arce como a Evo Morales, eh, pero la verdad es que al final lo que dijo es, estoy aburrido. A mí me resulta muy, muy preocupante, más que desconcertante, que un hombre que tiene la entereza, la sabiduría que tiene García Linera, esté en ese punto y lo manifieste públicamente a estas alturas de la situación política que se está viviendo, porque estamos a las puertas de unas elecciones. Sí, a ver, lo que te refieres tú, la renuncia fue de Arce, ¿ya? O sea, Arce hasta hace poco había sido proclamado por algunas organizaciones sociales del MAS, ¿ya? Y él decide dar un paso al costado, ¿ya? También en un momento, en una coyuntura muy complicada, donde su aprobación es bastante baja y donde en las encuestas tampoco marcaba mucho, ¿ya? Porque se está viviendo una situación económica complicada con el dólar, con combustible, y eso lo podemos hablar en otro momento. Pero él baja y dice, bueno, invito a ir a un tercero. Muchos pensaron que ese tercero podía ser efectivamente, como dices, Andrónico. El problema es que Andrónico responde de inmediato, y eso está en un Twitter, lo puedes consultar, dice, yo no me uno con un gobierno corrupto, y lo empieza una serie de adjetivos, ¿no? Es decir, el llamado a la unidad y búsqueda de ese tercero por los otros dos actores fue respondido con un claro no. ¿Ya? Okay. Es decir, que se anula de inmediato la posibilidad de ese tercero y de cualquier alianza. Y lo ha reiterado Andrónico en estos días de decir, no me uno con el imperialismo, ni con la derecha, ni con el gobierno, haciendo un símil de que Arce es la derecha o es el imperialismo, ¿no? Entonces, eso es la situación. Respecto a lo que dice Evo García Linera, que también tuvo bastante repercusión acá, sí, pero yo no lo vería tan tajante como él dice, me aburre la situación, yo no hablo con ninguno de los dos. Tú dices, perfecto, pero todos sabemos que el que impulsa la candidatura de Andrónico García Linera. Estaba su hermano en la toma de posesión, es el entorno de Andrónico, el linerismo, la compañera de fórmula, como te digo, es una persona que trabajó 14 años con Linera. Entonces, por mucho que él quiera despegarse, de decir, yo estoy expectante, nadie cree que esté expectante. Él es un protagonista más, y ahí hay falta de sinceridad. Debiera decir, sí, soy protagonista también, y encabeza una tercera corriente, ¿no? Pero él trata de blindar su imagen de desapegarse, pero resulta que todo su entorno está con la candidatura de Andrónico y cuesta creer a uno de decir todos están con esto, menos el que lidera a todos. No sé, no lo creo. Yo personalmente no lo creo. Lo que él es astuto de separarse en esta discusión, ¿no? Dime una Y no cosa, verse embarrado.
¿Andrónico llevaba como candidata a la vicepresidencia a Marianela Prada? ¿O es No, otra? Mariana Prado, Ah, Mariana que Prada. es fue la jefa de gabinete de Álvaro García durante muchos años y después fue ministra de la producción en el último gobierno de Evo Morales, hasta el Ah, 2019. Que es una bien, mujer cruceña, joven. Ella es ya. la compañera de fórmula. Es parecido a Marianela Prada, que es la actual presidenta perdón, ministra de la presidencia. Ministra, claro, claro, por eso me sorprendía un poco. Bien, ahora tú te referías, hay una situación económica muy desfavorable para el oficialismo, de todas maneras, ¿no? En Bolivia en este momento. Sí, sí, porque yo creo, Atilio, que aquí entramos a factores mucho más, yo creo que la discusión que lamentablemente no se está dando, y aquí mismo estamos hablando, digamos, de cosas coyunturales, yo creo que hay una discusión de fondo que tiene que servirnos de experiencia, ¿no? Tanto analistas, estudiosos, todo, más allá de abanderarse con tal o cual candidato, y creo que alguna vez lo hablamos hace unos meses atrás cuando nos vimos, Atilio, y es toda una operación de desestabilización de este país, muy subestimada por las fuerzas del MAS y por el gobierno. ¿No? Y cuando Ujú. digo desestabilización, te hablo estrictamente de la burguesía y de los Estados Unidos. Por ahí leí en un chat. O sea, no es casual. Aquí el año 2023 se advirtió la encargada de negocios norteamericana, Debra Evia, que la pueden ubicar en internet, es una persona que trabajó en el centro estratégico del Departamento de Estado, estuvo en Nicaragua en la desestabilización del 2018, Mm. se ha paseado por muchos países desestabilizando gobiernos y cae aquí el 2023. Y empieza entonces esta desestabilización de arrancarle el dólar a la economía boliviana, que yo creo que eso se lo hicieron a Venezuela, de zafar, digamos, sacar los dólares del país, dejar al país sin moneda y una serie de elementos. Yo creo que estamos viviendo efectivamente, mira, acaparamiento, boicot económico, mercado negro, se desaparece un día el aceite, no hay. En este minuto, por ejemplo, tú quieres ir a un lugar, no hay aceite, ¿no? Y no es que el país no produzca el aceite, están escondiendo el aceite. Entonces, no hay dólares, pero tú ves las exportaciones y los agroexportadores han tenido ganancias gigantescas este primer trimestre y la banca también. Tú dices, ¿dónde están los dólares? Los dejan en el exterior. Yo creo que hay un boicot muy grande, una operación muy fina de los Estados Unidos, tanto en economía como en la división del MAS. Yo soy un convencido de eso. Soy un convencidísimo de que apostaron por esta división que estamos viviendo y están llevando al colapso el proceso de cambio. Dime una cosa, o te digo, ¿verdad? Primero, esto me recuerda a mí lo ocurrido durante los años de gobierno de Salvador Allende en Chile, en donde desaparecían selectivamente, una semana no tenías aceite, a la semana siguiente no había azúcar, a la semana siguiente no había sal y luego desaparecía el pollo. O sea, es una estrategia de vieja data. Ahora, me preguntan alguna gente, ¿cuál es el nombre de esta persona? Que ha llegado, que es la embajadora de Estados Unidos o qué papel tiene. No, encargada de negocios, tú sabes que siempre Ah, ellos camuflan, ¿no? Y es casada con un boliviano y todo, y habla del Igimani, de la naturaleza, es mostrar ah. un nuevo perfil amigable, ¿ya? Con ¿Cuál la es su familia, nombre? ¿Cuál es su Debra, nombre? ¿Cómo? Debra, 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 Evia, Debra Evia. Evia. Es Y de el origen, currículum lo van a encontrar ahí. Ella es especialista en desestabilización de países. El es como problema es que Liliana Ayalde, en todo caso. Liliana Ayalde, ¿te acuerdas que en los años de Evo cumplió ese papel? pero claro, entonces, esto yo creo que ellos apostaron a esta división, apostaron a este tema económico que dices tú, un día te falta tal cosa, después la gasolina, después, y empieza obviamente a afectar a la población, y empieza un desgano. Y yo creo que también esto no se trató en términos políticos que se debía tratar como la ha tratado Venezuela. ¿Te fijas? Entonces se le buscaron salidas económicas, técnicas, a un enfrentamiento de lucha de clase abierto. Y por supuesto que en lo económico no puedes resolver esto. Entonces, por mucho que el gobierno trata de resolver el combustible, el desabastecimiento, todo, no lo logra hacer. Y se agrava la situación, se deteriora, tenemos un cambio de dólar paralelo. Mira, antes costaba 7 bolivianos el dólar, hoy día cuesta 15, hoy, la semana pasada llegó a 20. Wow. Entonces,
te produce, y todo eso en los últimos 11, 12 meses, ¿no? Entonces hay un colapso muy grande eh, que no solo es ineficiencia, ¿te fijas? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que han instalado en el sentido común dos cosas. El modelo fracasó y hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Con las privatizaciones y el neoliberalismo. Esa es la propuesta de la derecha, ¿no? O sea, en eso, si tú quieres, no se ocultan, no mienten, no están seduciendo con otras cosas. Sus programas de los distintos candidatos es arrasar con las empresas públicas y que este modelo fracasó, el modelo del MAS, el modelo que durante 14 años con Evo Morales y después con Arce sacó a tanta gente de la pobreza, mayor igualdad social, eso te dicen fracasó. Y véanlo en las filas de las calles, vean que no tienen aceite, vean que, ¿no? Y el problema es que en esta pelea que hay entre fracciones, en vez de unirse contra este adversario común, lo que hacen es, claro, el gobierno es incapaz. O sea, se suman a esta pelea, ¿no? Es como que tú, claro, como lo que dices tú, como que el MIR chileno culpara de todos los males a Miguel Enrique y no hubiera que había también un, Había un una enemigo enfrente. desestabilización de otros actores. Bien, bien. Bueno, tenemos a ver una pregunta de Ángelo Campo, por favor breve y también porque ya está en línea Gloria Larriba, a la cual le damos un saludo. Hola Gloria, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá desde San Francisco, que nos va a ofrecer un panorama de, bueno, qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Hay muchas preguntas pendientes, pero tenemos primero que evacuar las dudas o algunas preguntas que haya para Javier sobre la situación boliviana. Ángel, tu turno. Bien, gracias. Como siempre, brevemente, todavía queda en el aire, y es que a ratos parece increíble que no queda claro cuál es la razón de fondo, de la piedra de toque de la división de la izquierda de los movimientos populares, porque el tema de los personalismos pareciera que es un asunto menor. ¿Existe realmente algo más allá de eso que es el obstáculo fundamental? Porque esta declaración de García Linera de que ya está cansado va más bien en la misma dirección. Discúlpenme el tiempo, gracias. ¿Qué dice Javier? Mira, aquí se culpan entre fracciones que si eres de derecha, no eres de derecha. Se ha llegado a señalar que esto vivimos en una dictadura peor que la de Banzer. Yo sinceramente no he visto campos de concentración ni desaparición de personas y que las lancen a los volcanes ni nada de eso. Que era lo que ocurría. Yo creo que tenemos ahí que tener mucho cuidado cuando se habla de Operación Cóndor 2 y todo ese tipo de cosas, porque se relativiza mucho, ¿ya? Y eso incluso nos hace un efecto inverso, porque incluso jóvenes que no vivieron esa época dicen, entonces no son tan malas las dictaduras, no son tan malas, o sea, vivimos y podemos, pucha, andas por la calle, vas a ver el fútbol y no es tan terrible una dictadura, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque se acusa a este gobierno de ser de derecha, proimperialista y toda la cosa desde otras corrientes. En base a lo que dices tú, porque se habla también de un nuevo Lenín Moreno. En base a lo que dices tú, cuando yo veo, y creo que son los elementos que están de fondo de todo esto, cuando yo veo en política internacional, Bolivia entró al BRICS. Bolivia rompió relaciones con Israel. Bolivia fue el único país de Sudamérica en reconocer a Nicolás Maduro. Bolivia suscribió 2 contratos de la empresa del litio con One Group, que viene, es una filial de Rosatom, es decir, con Rusia, y con la CBC de Hong Kong de China. O sea, ya miremoslo en términos geopolíticos. Cuando yo lo veo desde ese horizonte, no veo por qué pudiéramos calificar al gobierno actual de Bolivia de derecha. Te lo digo honestamente, no veo dónde. O sea, si se acerca a Rusia, si se acerca a China, si reconoce a Nicolás Maduro, si todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, cuando veo en términos económicos, no veo un gobierno que ha privatizado ninguna de las empresas públicas que creó Evo Morales en su gobierno. No hay ninguna que uno pueda decir, ya, privatizó, no sé, Boliviana Aviación, la azucarera de San Buenaventura,
la industria del litio, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que efectivamente, por lo menos en mi lectura, lo que estamos en juego aquí son personalismos. Son personalismos y una irresponsabilidad histórica muy grande. Y que lamentablemente no lograron en su minuto limar las asperezas. Yo creo que aquí lo que ha pasado mucho la cuenta es que el MAS tuvo una oportunidad histórica que pocos movimientos y partidos y procesos tienen, que es una segunda oportunidad. El MAS es derrocado el 2019 mediante un golpe de Estado contra Evo Morales, tuvo un año para evaluar los errores que pudo cometer, no digo Evo, digo el conjunto del MAS, y volver como volvió con un buen balance, pero es que no hicieron autocrítica. Entonces, todas las cosas que se arrastraban se fueron agudizando. Y cuando decimos lo del personalismo, es cierto. O sea, uno podría decir a veces, no cuesta creerlo, pero es que tenemos antecedentes. Yo creo que eso es otra deuda que tenemos, que es histórica. O sea, lo hemos hablado con Atilio, el proceso de Granada, ¿qué fue sino el exterminio entre dirigentes que uno se creía más revolucionario que el otro y terminó matando a sus compañeros, ¿no? Fidel lo definió muy bien y yo creo que cabe mucho para Bolivia. Fidel dice intoxicación doctrinaria. Y eso nos pasa a veces en la izquierda, que tenemos un revolucionarómetro, hay quienes tienen y que dicen, no, yo soy más que tú, yo soy más, ¿no? Y tenemos luchas a veces fratricidas, ¿no? Que yo creo que es lo trágico aquí, que leyendo la historia, leyendo procesos similares, debiéramos sacar conclusiones. No puede ser que repitamos una y otra vez la historia. Ahí está lo de Granada. Tú sabes, Atilio, tú eres muy amigo de Cris González, ese magnífico libro que hizo Cris sobre la historia de Granada, el desenlace, eso debiera ser un libro obligatorio para ver cómo puede terminar una revolución que se come a sí misma entre los Así es. dirigentes, sin consulta al pueblo. Una preguntita tengo y después Luis Ortega también muy breve porque ya la tenemos acá a Gloria Larriba. Tengo acá un mensaje de Sara Lieberman que en una publicación de la Argentina hoy en Infobae dicen que la justicia boliviana ordenó la suspensión inmediata de los contratos de litio con firmas de Rusia y China. ¿Es verdad esto, Javier, o qué matiz hay? A ver, tal vez que O dudamos de Infobae. claro, duda, mucho, una gran duda, pero ya que te tengo a mano, te pregunto a ti, ¿esto es verdad o es este? Se anuló el tratamiento, efectivamente, tienen que ser con la aprobación de la Asamblea Legislativa y se anuló el tratamiento en la Cámara, en el Parlamento. Porque Y en- volvemos a lo mismo, las presiones que hay detrás para que no se concrete la industrialización con Rusia y con China. ya. Si aquí hay un problema muy fuerte detrás, y que yo creo que tú lo has tratado muchísimo, tú siempre lo repites, que es, lo repite en buen sentido, pero que yo creo que no acabamos de entender las cosas, que es cómo Estados Unidos comprende al continente americano como su espacio natural intransable, ¿no? Intransable. Entonces, aquí lo que está en pugna, entre otras cosas, es la reserva mayor de litio del mundo, con Rosatom y con China, y Estados Unidos ha hecho todo el lobby posible a nivel de parlamentos, de lo que sea, para que no se concrete eso. Claro. Bueno, bien. Estamos ya con la ultimísima pregunta, Luis, breve, porque la tenemos a Gloria ahí, que también tiene un compromiso después. Luis Ortega de Venezuela. Adelante, Luis, tu pregunta. Bueno, con las buenas noches a Buenas noches. todos los latinoamericanos y caribeños, sobre todo un abrazo para ti, profesor Atilio. Le escribí ahorita que todavía estamos en aquel esquema del caudillismo, parte del colonialismo. Si no hay una decolonización a nivel político, donde se le den la participación a la multiétnica que existe, un ejemplo en Bolivia, estamos fallando, pues. Estamos fallando porque el progresismo no ha muerto. Ahorita, en estas semanas anteriores, Atilio Borón acaba de escribir acerca de que el populismo y el progresismo simplemente no ha muerto, pues, sino que le tocó el interés
a los grandes hegemones del mundo porque simple y llanamente están haciendo las cosas bien y poniéndolo en manos del pueblo o de la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Todos sus minerales, todos sus recursos, y eso es lo que los incomoda. Entonces, hablábamos, también puse algo así de que habría que analizar también hasta dónde el manual de Gene Sharp, que lo acabo de nombrar, que a nosotros no los han aplicado, pero fallaron. ¿Por qué? Porque la unidad del pueblo, el tomar en cuenta un Estado protector, ¿verdad? Bien administrado, en donde la ideología y la educación esté por encima de cualquier interés económico, sin olvidar lo económico, por supuesto. Entonces, eso es lo que no le gusta. ¿Qué pasa en Bolivia? Bueno, las últimas conversaciones que he tenido en otra, vamos a decir, otras plataformas, es que todavía ese caudillismo, aunado a unos tecnócratas, porque Arce, esa es una fase del perfil de unos líderes que en verdad no son líderes, porque no fue en el tiempo capaz de reunificar a toda la multiétnica que existe en Bolivia, ¿entiendes? Y por eso es que Evo Morales entonces, inclusive utilizando no solo el fake news, sino la parte legal en contra de él. Entonces, vamos nosotros, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica, a tener que utilizar nuestras experiencias, así como la de Venezuela, un ejemplo, que tanto lo han satanizado, para visualizar cómo a través de todos los bloqueos que le van a venir, ¿verdad? Porque a Bolivia eso es lo que lo están preparando, aparte de lo que es la guerra cognitiva de quinta generación, a través de los medios de comunicación, más las oligarquías de Santa Cruz, que también están metidos hasta la pata allí, ¿verdad? En donde al fin tomen en cuenta la mayoría de los votantes de allá, ¿verdad? Y que sea el pueblo, empezando a renovar la Constitución a una Asamblea Nacional Constituyente como una metodología práctica de poner de salvar al pueblo. Muchas Bien, gracias, Luis. eso es lo que quería decir. Bien, gracias. Bueno, tomamos nota. Javier, si quieres hacer un comentario de cierre finalísimo, porque ya estamos Y pasadísimos de la hora. yo creo que tenemos que, como te digo, estudiar más a fondo cierta experiencia histórica, eh, sacar lo bueno y lo malo como lección. Creo que hay que estar muy atento. Yo soy de los que piensa que el escenario que viene es muy delicado, en el sentido en que es muy probable, Atilio, que la oposición, si no gana en primera vuelta, va a decir que hubo fraude. Ujú. Y cuando diga que hubo fraude, va a contar con el apoyo de algunas corrientes del MAS, o de, digamos, sea de Andrónico, sea de Evo, sea de Arce, si es que pierden ellos. Entonces, estamos ante un escenario de que es real que si no gana la derecha, o no se ve en buena postura, pueda decir que hubo fraude y pueda desatar la misma oleada ciudadana que el 2019 y pueda mover también una salida antidemocrática militar en un país que tú sabes que eso es muy recurrente y donde el ejército está muy enojado, muy disconforme, porque a partir del intento de golpe de Estado del año pasado, de junio, hay más de 35 oficiales alto mando, los jefes de las tres ramas, presos. ¿Ya? O sea, el ejército no está cómodo. Yo creo que no ha habido una salida violenta en este minuto únicamente porque la derecha entre sus cartas sabe que puede retornar y hacerse el poder por la vía electoral. Pero apenas se den cuenta que no lo logran, van a activar una carta antidemocrática, ¿no? O sea, una opción antidemocrática. Yo creo que ese es el escenario. Creo que el 26 de junio del año pasado, este intento de golpe te demostró la fragilidad del proceso por la división. O sea, vimos militares en las calles, vimos una tanqueta y de inmediato otras corrientes opositoras al gobierno dentro del campo popular dijeron, fue autogolpe, fue un show. O sea, aquí lamentablemente puede producirse algo y el campo popular está muy dividido, muy deteriorado y ni siquiera en momentos de crisis
tú dices, vamos a unirnos porque el adversario es Estados Unidos y son los golpistas y los militares. No. Se llegó a un punto donde tú prefieres que pierda la otra fracción, ¿no? Y aquí entramos, lo que dice, y con esto termino, los intentos de unidad o las personas, lamentablemente yo creo que hay que analizarlo, porque se hicieron muchos intentos de unidad, yo creo que ya es de conocimiento público que se hizo una reunión en La Habana con Raúl Castro, Sí, con Nicolás Maduro, donde juntaron, le dijeron, únanse, hace 3 años atrás, y la salida fue todo lo contrario. Se hizo desde el Grupo de Puebla, se hizo con Zapatero, con una mesa de parte y parte en el exterior, se reunieron en distintos lugares y no hubo caso, es decir, no se escucharon las voces, no, nada. Y eso lo tenemos que analizar y yo creo que estamos en un punto donde hay que tomar, te reitero, más que abanderizarse por tal o cual, tenemos que analizar estos procesos sociales, cuáles fueron sus aciertos y por qué se produjeron este tipo de cosas, ¿no? Y me quedo y cierro, Atilio, con la frase de Martí, que ojalá la dijéramos con la grandeza que decía Martí, toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. así es. Así. Yo creo que si no aceptamos eso que Martí dijo de forma tan profunda, nos va a costar. Y es momento de estar a la altura histórica. Yo soy un convencido de que si hace 6 meses, 8 meses o 10 meses tú le preguntabas a las bases sociales del levismo, del arcismo, del androniquismo, están dispuestos a la unidad, están dispuestos a que se destruya, las bases hubieran estado de acuerdo. O sea, esto es una ruptura de arriba hacia abajo. Y ahí yo creo que va a tener que haber una responsabilidad. En algún minuto, todos los actores van a tener que rendirle cuenta a la historia, porque Así es. no es un proceso que se minó desde abajo. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Javier. Te agradecemos muchísimo tu participación. Nos has dejado muy preocupados, por supuesto, porque has descrito un panorama que realmente nos tiene que causar una alarma, una sensación de inseguridad muy grande. Bueno, y dicho esto,